Saludos amigos, hoy martes 4 de marzo de este 2014. Bueno, hoy cumpleaños nada más y nada menos que el secretario administrativo de la presidencia, nuestro amigo José Ramón Peralta, a quien le deseamos muchos éxitos, tanto como los que acumuló como empresario privado ligado a la agricultura y a la agroindustria. Un verdadero propulsor, un verdadero creyente del campo dominicano. Él y su padre. Miren, ayer el gobierno anunció un paso trascendente con una inversión de 1.300 millones de pesos, nada más y nada menos. Se le va a dotar a todos los motores del país de su placa y de un chaleco a todo motorista que en la espalda va a tener el número de placa. Eso es, ahí vemos al director general de Impuestos Internos dando a conocer este importantísimo paso para regularizar el tránsito de este vehículo por todo el país, lo mismo que a sus poseedores y sus responsables, porque el problema es que esto se ha extendido por todo el territorio nacional en un ambiente de informalidad tal que amenaza con obstruir todo programa de seguridad pública, porque usted está hablando de una extraordinaria cantidad de personas montando motores de manera informal, motores que han sido traídos por piezas, que ni siquiera han sido importados regularmente, la mayoría. Una gran cantidad de esos motores que usted ve en la calle son motores que traen de Asia, ya reusados, pero muy usados, y cuando vienen formalmente, vienen con su chasis y todo identificado, pero cuando vienen por partes para armarlo aquí, no hay manera de identificar el vehículo, quién lo vendió, quién lo trajo, quién lo compró, nada de eso. Entonces, con este paso que está dando la Dirección General de Impuestos Internos, se va a regimentar ese asunto y vamos a tener más o menos control de quienes andan encima de ese instrumental que se está usando para todo tipo de delitos, todo, desde criminales hasta robos, asaltos, etcétera. Es fundamental esta inversión. Pero a propósito de impuestos internos, que por cierto tiene la firme responsabilidad de afrontar problemas básicos del país, queríamos decir lo siguiente. Estamos sintiendo, cuando digo estamos porque lo estoy sintiendo yo también, que Impuestos Internos está centrando su atención sobre los que pagamos impuestos y nos quiere exprimir hasta dejarnos totalmente extinguidos, secos, pero extinguidos también. Son los que están registrados en Impuestos Internos, los que vienen pagando por diversas vías, que el caso nuestro como empleado, como productor de programas de televisión, como propietario de vivienda, es por todos los lados que uno que quiere cumplir con la ley, quiere tener autoridad para hablar de la ley, quiere tener claro, pero siempre hemos creído que la mayor opción de incrementar los recursos del Estado, los ingresos del fisco, es incorporar a los que no están pagando impuestos. Porque nosotros los pagamos, yo estoy al día en el impuesto sobre la renta, el ITEVI, impuesto inmobiliario, todo. Pero si me llaman ahora para decirme, usted hace 3 años que declaró que tiene personal de servicio. Claro, un clase media tiene que tener cocinera, lavadora, limpiador de jardín, vigilante, un mensajero para distribuir la factura y cobrarla. 5 personas, que yo no las menciono, ni siquiera los pagos que hago, ayudas a pagar también colegio de nietos. Pero te llama y te dice, usted tiene 3, 4 años de evasión.
nos estamos volviendo locos a las personas formales, a los que pagan impuestos. Y lo están haciendo con muchísima gente, porque es más fácil cobrar al que ya está identificado, el que está en el lista, que salir a buscarlo. Yo sostengo que si Impuestos Internos, por ejemplo, hace una barrida que iba a decir, pero no es una barrida, una corrida por la calle 20, se va a encontrar que allí donde están concentrados infinidad de medianas y pequeñas empresas de servicios de todo tipo, el 50% no está registrada como contribuyente. Y eso es tan fácil como mandar 2 inspectores, negocio por negocio. Y así la capital entera, que hay infinidad de medianas y pequeñas empresas que califican incluso para estar en el sistema de la seguridad social, que por falta de dedicación al trabajo de muchos empleados del Estado, incluyendo de Impuestos Internos, no han sido incorporados. Es verdad, hay evasión, hay elusión. Es verdad que a los ricos, ese informe del Banco Mundial es imbatible, el último, el que dice que esas dos figuras existen muy marcadamente y también que la estructura impositiva del Estado está basada esencialmente en el consumo y no en la ganancia. Y que a los ricos del país les va muy bien porque lo tratan igual que a cualquier clase media. Muchas veces hay impuestos que no se diferencia entre un clase media y un rico. Todo eso es verdad, eso hay que reformularlo. Pero no haga el esfuerzo de incrementar sobre la base de lo que están y mucho menos la clase media, porque nos van a ahogar, nos están ahogando a todos. Eso es terrible lo que está aconteciendo. Entonces es una amenaza constante. Pues, la voy a dejar de ese tamaño, pero este es un tema que de seguro está afectando a muchas personas en el país, familias enteras, por efecto de una acción fácil que está desarrollando Impuestos Internos, que por cierto ahora está comisionando a sus inspectores, como aduanas. En aduana fácilmente te levantan un expediente por evasión o importación ilegal, o sea, contrabando. Pero es para comisionarse y dividirse, que no es malo, que es un buen incentivo, pero que también lanza a la calle o pone a gestionar recursos a todo aquel irrefrenable buscador de dinero, que no repara en daños, que no repara a quién y a cuáles y por dónde orientar su trabajo de búsqueda de evasión y elusión. Y que para más fácil cogen el listado de los que pagan, pero no salen a la calle a hacer su trabajo. Por así sí es fácil. Estuve viendo anoche la entrevista de Juan Bautista Vicini, Lluveres, el hijo de Alma, sobrino de nuestro querido y bien recordado Camilo Lluveres. Juan definitivamente es un empresario de nueva generación. Tiene a quien salir con tanta brillantez y amplitud. Don Gianni, su papá, es uno de los hombres más brillantes que yo he conocido, pero al mismo tiempo uno de los hombres que menos se expuso a la opinión pública. Don Gianni participó en todos los eventos importantes de este país, desde la conspiración para salir de Trujillo, hasta las grandes inversiones que en algún momento hubo que hacer para poder mantener a flote instituciones básicas. Ese grupo Vicini es el que estuvo cuando había que sustentar el listín diario como estructura en los tiempos de la década de los 60, como estructura de comunicación importante, y a todos los medios de comunicación
el grupo Vicini le inyectó recursos a todo lo que existía. Y nunca pasó factura por eso, nunca reclamó. Lo hacía porque creían, don Yani calladito, sin mucha bulla, porque creían que la libertad, la democracia se funda en eso, en la promoción, conocimiento y libre discusión de todas las ideas, y libre organización. El Grupo Vicini es el grupo más influyente y decisivo que existe en este país hace mucho tiempo. Lo único que pocas veces pregona lo que hace. Y anoche por eso sorprendió que don Juan, este joven empresario de inteligencia notable, lleno de ideas, es ese tipo de persona que usted sabe que las ideas las tiene a borbotones, que incluso les resulta a veces muy difícil organizarlas bien, por tantas ideas que tienen, por tantas ocupaciones que tienen, pero definitivamente brillante. Dijo muchas cosas en esa entrevista y realmente marcó lo que es la presencia del Grupo Vicini en la economía y la sociedad dominicana de hoy, sin ningún interés de trascender. No anda buscando posiciones políticas, dijo que eso para él no tiene ningún sentido, que eso acontecería. Óigame lo que este señor dijo, qué lección para los empresarios y para mucha gente. Dijo este señor que en los únicos casos en que se debe aceptar o se justifica que un empresario exitoso, influyente, participe en política es cuando ya se han liquidado todas las opciones que legítimamente deben accionar en política. Los partidos políticos, los liderazgos. Dice, tendría que pasar un vendaval que acabe con todos los partidos políticos y con todas las instituciones que están destinadas a ejercer esto y al mismo tiempo a ejercer el poder, para que un empresario o grupos de empresarios participen en política. Y eso aquí, dice él, no se alcanza a ver. Aquí no se alcanza a ver que haya un agotamiento definitivo de instituciones políticas duraderas, como son los partidos, y de personalidades dedicadas a tiempo completo, por entero, al activismo político. Y mientras eso exista, el empresario no tiene nada que buscar ahí. Pero también dio a conocer muchos proyectos. Se dice que el Grupo Vicini tiene inversiones en más de un centenar de empresas del país. Y usted lo ve, pero no solamente el Banco de Progreso es de ellos, hay acciones importantes en otros bancos grandes del país, del Grupo Vicini, donde incluso individualmente son mayores accionistas, no tienen la mayoría de acciones, pero son mayores accionistas individualmente, en instituciones grandes financieras, de todo tipo. Y se han metido en todo. Y donde quiera que hay un proyecto empresarial que tiene perspectiva, ellos lo ven, que necesita capital, se meten. Lo único que allá en los últimos tiempos no van a poner capital para que se lo administre otro. Ellos van y salvan empresas, lo hacen para incorporarla al grupo y eso tiene sentido. Las declaraciones de Juan con respecto al tema haitiano, por cierto, es una visión vieja del grupo. El grupo hace mucho tiempo que entendió que el problema haitiano era muy grave, que la migración era cada vez mayor y que si había una fórmula para enfrentar lo que es un peligro de desestabilización de lo que es la población, el estilo, la cultura de la vida dominicana, era simplemente creando en la frontera una estructura económico-social tan poderosa que se instituye en ejemplo para el propio pueblo haitiano, pero que desarrolle la frontera de ambos lados, aunque sea con capital nativo inicialmente y extranjero, o todo el que se quiera asociar incluso de Haití, pero que los dominicanos debemos hacer conciencia que nuestro ingenio, experiencia acumulada,
capacidad de gestión. Debe centrarse en gran medida en toda la zona fronteriza, 390 kilómetros de frontera tenemos nosotros terrestre con Haití, y que desde allí se monte lo que pudiera llamarse un valladar económico-social, no militar, ni de fuerza, un valladar económico-social, donde usted no tenga para qué desplazarse hacia el interior de la República Dominicana si procede de Haití, si ahí va a encontrar trabajo y un trato digno, decoroso, y si al mismo tiempo se convierte usted en un sustentador de su familia, ¿para qué entonces venir a incursionar al territorio vecino? Inteligente, eso es inteligente. Lo único que don Juan nos hizo saber anoche, yo le digo don Juan y es mucho más joven que yo, nos hizo saber anoche que esta acción hay que emprenderla ya, con resolución, porque el tema de la migración haitiana ya hizo crisis. No que va a hacer crisis, ya hizo crisis. Ya es masiva y ya expone demasiado al país. Es interesantísima esa exposición de Juan Bautista Vicini. Sin embargo, de lo que quiero hablarles hoy, porque va a ser el tema probablemente con el señor Julio Ortega Touso, nuestro asesor, economista, asociado, todo lo que ustedes saben de él. Y hoy es martes. Por ahí viene también Leonel Carrasco. Hoy va a ser un día muy interesante porque se van a tratar muchos temas de interés. Quería referirle desde ahora que don Julio de seguro se va a referir a un tema que estuvimos conversando anoche. Nos pasamos informaciones y eso. Ha salido a relucir que la empresa que regentea el grupo generador Coyentri, 300 megavatios que se alimentan a gasoil allá en San Pedro de Macorís, y otras empresas asociadas a esa, entre ellas Punta Cana Macao, están gestionando una especie de acuerdo de Madrid con otro nombre, pero por los próximos 35 años, condicionando inversiones en plataformas de gas natural y en gaseoductos, etcétera, o sea, conversión de infraestructura que hoy queman búnker sí o gasoil, para ponerla a quemar gas natural e impactar notablemente en el costo de producción de la energía eléctrica en el país, condicionar eso a una serie de concesiones, no solamente exoneraciones totales de todos los equipos que se van a importar para los gasoductos, las plantas, etcétera, sino también a que el Estado se convierta en garante de esa inversión y en garante de deudas que ellos tienen, y también, pero una cosa sorprendente, en garante de que toda la energía que generen la compra el Estado a precio fijo por los próximos 35 años. Ayer, una joven comunicadora, Ivonne Ferreras, en la Z Digital, reveló eso y reveló un contrato que dice está estudiando en la administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, donde se hizo la propuesta y por recomendación del Poder Ejecutivo le pidieron opinión a la CDEE. De todas formas, yo que he estado siempre cerca a su sector eléctrico, advierto que es una nueva versión de Acuerdo de Madrid con otro nombre. O sea, como se va a vencer el Acuerdo de Madrid el año que viene, ya salimos de eso. Después de 16 años, ahora se quiere reeditar la cosa para que no se pierda esa bicoca con una nueva versión de Acuerdo de Madrid y para beneficiar exactamente a las mismas figuras que se han beneficiado de eso, pero esta vez con un perjudicado, uno solo. AES Energy, la empresa norteamericana que fue atraída hacia el país, que montó la terminal de gas natural ahí en Boca Chica y su central
de generación a 300 megavatios y que también compró los minas. Esa es la que va a quedar fuera del negocio, porque lo que quieren ahora, lo que van a montar la terminal, según ese documento, es hacerlo con un tratamiento preferente que no se le dio a AES. Buenos días, don. Saludos. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Bueno, la agenda dominicana está cargada de temas auspiciosos unos, preocupantes otros. El preocupante tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes saben que yo he sido abanderado del discurso de que a la dirección del PLD no le es dable producir fisuras en ese partido. No porque se deba cercenar la democracia, no porque se deba hacer nada que paralice al PLD en las condiciones que está actualmente, sino porque el país, la república, la democracia, no lo permite en este momento. O sea, los intereses más sagrados de la República Dominicana no permiten que el principal partido de la República, yo no quiero decir el único por el momento, pero el único que está hábil para manejar la agenda nacional o para dirigir la agenda nacional, no debería presentar a ojos públicos un nivel de fisura que pueda preocupar no solamente a la ciudadanía, sino a los agentes económicos y a los inversores en la economía dominicana, la más promisoria economía de Centroamérica y el Caribe, la dominicana, y una de las más competitivas de América Latina. Esa es la verdad. Entonces uno tiene que llamar la atención del liderato político del país y volver otra vez a algo que nosotros desde hace 10 o 12 años también estamos hablando, es a ver cómo nosotros nos desarraigamos de nuestra condición espiritualmente insular, que aprendamos a leer al mundo, las coordenadas por donde marcha la humanidad en sentido general, que siempre y en todos los casos nos afectará para bien o para mal, para mucho o para poco. Ponemos el caso ahora de la situación de Ucrania. El presidente Barack Obama mandó a su vicepresidente con un lenguaje muy elevado, muy áspero contra la administración rusa, que ha intervenido militarmente una zona autónoma del territorio ucraniano, que es Crimea, y que ustedes dicen, bueno, que a nosotros que nos importa eso está lejísimo. Yo debo recordar incluso que el presidente Hipólito Mejía viajó a Ucrania en una oportunidad durante su gobierno. Pero para que ustedes tengan... Todo su equipo. Con todo su equipo de ministros y... Tratado a todo lo alto. Exacto. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, para que ustedes vean cómo nosotros tenemos la obligación de despojarnos de nuestra condición espiritual, no geográfica, de una isla, insular. Lo que está pasando en Ucrania, bueno, lo que pasa en Venezuela, ese es más fácil, ¿no? Dice, bueno, si la derecha, que con apoyo resuelto de grupos de poder de los Estados Unidos, de la Unión Europea, logran desalojar del poder, por la vía que fuera del lugar, al presidente Maduro, lo más probable, 90% de probabilidad, es que el acuerdo de Petrocaribe muera en menos de un año con cualquier nueva autoridad. Por consiguiente, nosotros tendremos un problema con el petróleo y con la liquidez para adquirir una parte del petróleo. Pero manejable, porque es un 15% del consumo nacional lo que aporta. Yo no te digo que no. Petrocaribe. Yo no te digo que no. Manejable. Yo no te digo que no, te lo voy a poner más fácil. Los 1.500, pero déjame decirte, Pedro, porque tú lo pones muy bonito. Sí. Casi más de la mitad, probablemente la 3/4 parte de los 1.500 millones que se dirigen al sector eléctrico cada año vienen de ahí.
por eso es que no sufrimos tanto el problema, la desgracia del sector eléctrico en términos financieros. Un tercio Toda la vida, no, se ha llevado, el sector 450. eléctrico se ha llevado más de 6.000 millones de pesos por ese lado en los últimos 8 o 9 años, ¿o no? ¿Y de dónde viene ese dinero, Pedro? Porque ¿de dónde viene? Una parte importante viene de Petrocaribe, Pedro. Que no debiéramos dedicarlo para eso. Claro, pero yo te estoy explicando lo que es la realidad. Entonces tú dices, bueno, es verdad, no nos duele mucho, pero pellequito a pellequito se puede desarropar del cuero a un buey. Ahí es. Pellico a pellico. Pellico a pellico, sí. Y te voy a poner una situación todavía. Mira que eso es aquí, a la vuelta de la esquina, en el Caribe, que está Venezuela, porque Venezuela está entera firme, pero parte de su costa importante se ve con nosotros, en el Caribe. Sí. Pero Crimea, Ucrania y la otra Crimea, el territorio invadido ahora por el ejército ruso. Sí. Por ese territorio de Crimea pasa el 70% de toda la producción petrolera rusa exportable a la Unión Europea y a Asia, por eso. Gas natural y petróleo, Pedro, para tu información. Y eso ha motivado que el petróleo con referencia a Brent se haya incrementado en estos momentos. Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros eso? Bueno, que a nivel mundial ha bajado la bolsa de valores, hay problemas de circulación de capitales en esa zona que se refleja en América Latina. Así es la vida como puede el egoísmo. Una cosa tan lejos, tú lo encuentras que puede afectar a este paisito, a esta pequeña isla. Así es. Y a todo el mundo. Entonces, porque ya se vincula con los Estados Unidos. Cuando un presidente manda a hablar duro al vicepresidente, a decirle que le va a costar caro a Rusia, y Rusia ahora mismo está hablando por televisión el presidente Putin, con un lenguaje de marcha marcial en Moscú. Acuérdate que fue el jefe de la KGB. De la KGB. De la seguridad, no. Ese no es un fly. No, eso no es un fly. En tiempo de la Unión Soviética. Sí, entonces están en marcha y unánime. El jefe del ejército ucraniano se pasó para los rusos, porque está dividido en dos, una parte que quiere estar en Occidente y otra parte que quiere estar con los rusos. Y eso ya es un problema que no te va a regresar a la Guerra Fría, pero te va a poner en condiciones difíciles al Grupo de los 8, que van a boicotear la próxima sesión del Grupo de los 8, que es en Sochi, una nueva promovida ciudad de Rusia. Entonces, todo eso, tan lejos le digo, para decirle, en Estados Unidos eso afecta a los Estados Unidos. China también está preocupada por esa situación. China ha dicho negocien, tiene que haber una negociación política. Entonces, todo lo que le estoy hablando afecta a América Latina en sentido general, o no son las relaciones de Brasil, por ejemplo, con China y Rusia muy extendidas ahora. Y no en las relaciones también de todo el sur de América con esa parte del mundo, con toda la Asia y la parte de Rusia. No es así. Y no tiene la Unión Europea una relación importante con Rusia. Y eso no puede retrasar la recuperación de la zona euro. Todo eso lo estamos hablando como tontería, pero es para que se tenga idea de que no podemos aquí nosotros llevarnos de la sonrisa o del resabio de don Hipólito Mejía. O sea, la vida de la República Dominicana no puede estar circunscrita si don Hipólito va y se sonríe en Villamella o si va a Nagua y arma un lío. No, nosotros tenemos que seguir haciendo planificación de desarrollo a largo plazo. Nosotros tenemos que pensar en lo que tú estabas hablando, la situación eléctrica. Nosotros tenemos que pensar en Loma Miranda, si va o no va. O sea, este país tiene que tener los pies sobre la tierra. Nosotros no podemos pensar si Francisco Javier, si el presidente del Senado, si el señor Temístocles Montag, o si el Procurador General de la República desean o no ser presidente. Eso es un derecho que le atañe a cada uno de ellos hacerlo, sin menoscabo de los intereses de la nación. Entonces, bueno, ustedes no son tontos, y Pedro se está haciendo el tonto en este momento, pero ustedes saben por qué yo le digo eso. Ustedes están viendo en el panorama del país algunas situaciones, algunos reflejos no buenos, como dice un amigo mío, no buenos desde el punto de vista de poner en peligro o crear, aunque sea una fisura menor en el Partido de la Liberación Dominicana, que muchos funcionarios del gobierno
se confunden a veces, porque creen que cuando el cadáver está pasando por el frente, la funeraria no va a volver atrás a buscar otro, ya en Palacio. El gobierno del presidente Danilo Medina es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y como tal debe comportarse y debe actuar. Es un gobierno que tiene en promedio casi el 90% de la aceptación de la ciudadanía porque lo está haciendo bien. Y ese hacerlo bien tiene que reflejarse totalmente en el Partido de la Liberación Dominicana, que a su vez no puede ser un partido estanilista ni sectario. Tiene que ser el partido que refleje la vocación que ha dicho el gobierno política, que es un gobernar para todo el mundo. Aquí tenemos que aprender a irradiar la democracia abiertamente. La democracia no es de 2 o 3 que quieran o no beneficiarse o aprovecharse de cualquier situación de carácter político o económico. Ahí tenemos el código de trabajo. Cualquier debilidad del gobierno va a tener un efecto sumamente negativo en la gobernabilidad, en la paz social y sobre todo en el equilibrio democrático. Fíjense los periódicos que traen a uno de los empresarios jóvenes que ya emerge como una de las figuras predominantes de la fuerza productiva del país, el señor Vicini, el joven, Juan Vicini, una mente amplia, muy democrática, se lo puede ver en muchísimas áreas de la economía. Bueno, esa es la nueva República Dominicana. Ya no tenemos la familia Vicini tradicional simplemente en el ámbito inmobiliario. La tenemos ahora en el ámbito turístico, la tenemos en la generación de energía, la tenemos en el industrial, la tenemos en todas partes. Yo no sé cómo y en qué idioma uno va a poder hablar permanentemente sobre el mismo tema, pero yo cuando veo la prensa y veo determinados fulgurazos, yo digo, mucho cuidado. Por ejemplo, el sector eléctrico, nosotros estamos descuidando un respaldo, tenemos que hacer un respaldo cerrado al gobierno. El presidente Danilo Medina quedó como por ahí, en la prensa no lo destacó de su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso de la República, ante la Asamblea Nacional, que dijo, yo reafirmo que vamos a resolver el problema eléctrico en el año 2016. Pedro viene hoy con la buena nueva de que una planta de tres conexiones, son 3 en una, la Coyentri, 3 unidades, que producen cada una 100. Hay que pagarle más de $5 millones, casi más de 6 millones, casi 6 millones mensuales para que esté apagada. Y dice que para prenderla, dice Pedro, y la fuente la señaló, hay que producir una especie de nueva colonia económica de 35 años de duración, que hay que darle hasta los buenos días gratis. ¿Después que le pagamos apagada? Más de 15 años lleva 15 apagada. años apagada, mes por mes, pagándole casi 6 millones de dólares, que nada más necesita un guachimán. Un solo guachimán necesita. Y alguien que vaya a pasar el trapo para que no sí, se... y a chequearla, pero eso es mensual. Un trapo mensual, por eso hay que pagarle todo eso, porque si la encienden nadie la aguanta. Y ahora para encenderla tenemos que tener 35 años. Señores, si fuéramos un país... Por algo la compró González Bunter, ese no es un fly. No, medianamente que entender la agenda nacional, a propósito de que a Moza le gusta mucho hablar de agenda nacional, la agenda del país. Nosotros entendríamos que tenemos que actuar con cabeza fría, aunque arde el corazón, desde el gobierno, los ministros. Me gustó la declaración del ministro administrativo de la presidencia, que fíjense que no está cónsono con la agenda de desarrollo del país, porque lo que ha dicho lo que han dicho los organismos multilaterales del país es que nosotros tenemos una presión tributaria tan baja que es imposible. Yo lo quiero decir de esta manera, le voy a decir difícil, pero es entre difícil e imposible en ese interregno de financiar el desarrollo con una presión tributaria del 13.7% con respecto al producto, por ejemplo. Pero si usted dice ahora que usted va a crear la misma desigualdad tributaria o la va a ahondar porque el sector productivo del país no ha entendido nada de eso, tiene 140 mil millones de pesos, lo dicen ustedes muy bonito, de que gastos tributarios, en renuncia de ingresos del gobierno en beneficio del sector productivo nacional. Ya van 140 mil millones de pesos anuales y le están pidiendo quitarle la cesantía a los trabajadores,
Es decir, en ese ambiente de troglodista, desde el punto de vista de las relaciones de clase, el gobierno no puede decir, bueno, señores, como Naciones Unidas, como el Fondo Monetario, como la CEPAL, que han dicho que la presión tributaria nuestra es muy bajita, vamos entonces a producir una nueva oleada de reforma tributaria unilateral y vamos a engancharle, como siempre, la mano a la clase media, a los trabajadores, todo el peso impositivo del país. No se puede. No se puede porque aquí no se ha podido hacer un pacto fiscal. Entonces, todo lo que miren, tenemos el problema de la modificación del Código de Trabajo, que tiene que ser modificado para adecuarlo a una nueva realidad del país, pero no en perjuicio de los trabajadores, porque eso no tiene el costo de pago de mano de obra en toda una iniciativa empresarial, no sobrepasa más del 12, el 13%. Entonces usted no puede decirme que el gasto que usted tiene de un 15%, el costo de operación, de producción, es lo que hace que su empresa quiebre o siga adelante. No es verdad. Usted tiene que tener una relación con los trabajadores digna, para una sociedad digna, porque esos trabajadores es lo que consumen el producto, el bien o el servicio que usted tiene. Entonces tenemos eso, tenemos todavía la reforma, tenemos el sector social, todo el andamiaje social que requiere de discusión, porque no están los costes de los servicios hospitalarios, no está esto. Nosotros tenemos tantas cosas que hacer para que el país termine averiguando si se va a Villamella o se va a Nagua, es lo que yo quiero decir. Y para que el país termine de averiguar si una persona desde el Ministerio Público o desde el Ministerio de Turismo o desde el Ministerio de Planificación o Desarrollo o desde el Congreso de la República tiene éxito o no para ser presidente. No, lo que requiere este país es que dejen trabajar al presidente de la República y que haya una coordinación partido-gobierno, porque ellos son el sostén, la guía y la brújula de la democracia y de la sociedad dominicana en este momento. Muy bien. Me pasé otra vez. Bueno, él lo dice pero se lamenta, pero lo dijo. Buenos días. Miren, el camarada Tineo pide excusa, no puede venir porque está muy ocupado con sus canales. Con lo que... Y tiene una tarea fuerte ahí. Con lo que provisionalmente gestiona, porque es así. ¿Perdón? Con lo que usted dijo, sus canales, con lo que... Bueno, él es el administrador, pero sí. Tú sabes, es una forma. Pero Pedro, ¿qué es lo que pasa? Pero ven acá. Miren, el comando... De verdad me pasé. Sí, no. Señores, buenos días. El Comando Sur de los Estados Unidos anda preocupado porque se le ha incrementado el flujo de haitianos a las costas norteamericanas. Y entonces el jefe de ese comando mostró su preocupación. Dice que últimamente el número de haitianos documentados tratando de penetrar a territorio norteamericano se ha aumentado. Pero dice más, es un militar, dice que agradece a la República Dominicana que el trabajo que viene realizando para tratar de impedir que esa gente cruce y llegue hasta esa costa de los Estados Unidos. Es bueno que este tipo de cosas se produzcan para que los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos, comiencen a sentir en carne propia lo que significa ingresos de ilegales en la forma en que se están produciendo ahora por allá. Imagínense ustedes, si una nación tan poderosa, con tantos recursos y tanto territorio como los Estados Unidos, anda gritando porque entiende que hay una gran cantidad de haitianos que van en diferentes botes procurando llegar a sus costas. Imagínense ustedes si una nación pequeña, pobre porque lo somos, con presupuesto tan limitado como el nuestro y territorio limitado también, que uno puede sentir cuando ve que no solo tenemos una gran presencia de haitianos ilegales en la República Dominicana, sino que tiene que tolerar que malos dominicanos y naciones como los Estados Unidos de alguna manera estén propiciando que ese flujo se haga permanente
hacia la República Dominicana. Ustedes ven que no es fácil, no es fácil. Pero sin embargo, como le digo una cosa, le digo la otra. Usted sabe que ha sorprendido mucho una gran nota, un trabajo que publicó CNN, que es la corporación esta de televisora y de comunicación de los Estados Unidos, en torno, a partir de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Ellos hicieron un trabajo en el que se pregunta si en el país, en la República Dominicana, hay xenofobia, como se dice, o lo que hay es un chantaje de naciones contra la República Dominicana. Y ustedes saben a dónde concluye ese trabajo de CNN, diciendo que estamos en presencia de un gran chantaje por parte de muchas naciones que han pretendido colocar a la República Dominicana como persecutora y como violadora de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos. Eso dice nada más y nada menos que CNN. Y lo argumenta muy bien, porque ellos dicen, lo primero es que solo la República Dominicana en toda la región y en el mundo ha dado mayores muestras de solidaridad que con Haití. Y pone y da cifra. Dice la cantidad de recursos que hemos tenido que sacar de nuestro presupuesto para colocarlo en manos o a favor de madres parturientas haitianas. Dicen que fuimos los primeros en tender nuestra mano solidaria a Haití con la desgracia de su terremoto. Dice que la República Dominicana fomenta un mercado binacional importante que le da posibilidades a los haitianos de adquirir bienes y servicios que no tienen condiciones de adquirir ni de producir ellos. Y dice que en otro plano, en el plano de la educación, igualmente el presupuesto de la República Dominicana carga pesado. Por lo tanto, afirma CNN que lo que hay y a lo que está siendo sometida la República Dominicana es, sin lugar a duda, a un gran chantaje internacional. Qué bueno que este tipo de reflexión llegue. Uno habría que preguntarse por qué. ¿Por qué CNN, precisamente CNN, hace un levantamiento y un reconocimiento a algo que CNN conoce perfectamente bien desde hace mucho tiempo y que no había dado la más mínima demostración en ese sentido? Bueno, lo hace precisamente en momentos en que el Comando Sur de los Estados Unidos y las autoridades norteamericanas se sienten muy preocupadas por el incremento del flujo de haitianos hacia sus costas. Y entonces dicen, pero si seguimos... Hay mucha conexión entre si seguimos apretando a la República Dominicana, ellos que han sido los que nos están ayudando en parar un poco ese flujo, pudiera llegar en un momento que se hagan los desentendidos y que en respuesta a esas presiones que han venido sobre todo de los Estados Unidos, porque ese chantaje al cual hace alusión CNN, ustedes saben a quién se refiere, fundamentalmente, viene precisamente de los Estados Unidos. Entonces nos resulta extraño que CNN venga con esto, y qué bueno que lo hiciera, qué bueno que esa entidad mediática tan importante e influyente de los Estados Unidos diga ahora lo que no ha dicho en mucho tiempo, sobre todo cuando el tema haitiano estaba tan neurálgico, el tema dominico-haitiano, hasta hace pocos meses, hasta que se levantó esa voz elevadísima en defensa de la soberanía nacional del presidente Danilo Medina en La Habana en ocasión de la reunión de la CELAC. ¿Ustedes están entendiendo por dónde vamos? Por eso es que las naciones, yo decía, tienen que mostrar sus músculos, por pequeña que sean, el músculo de la dignidad, del coraje y de la defensa de su soberanía. Porque si no lo hacen, entonces lo maltratan, las burlan. Fíjense, estos son frutos que estamos recogiendo de esa actitud responsable, que deberá continuar
hasta el punto de verla concretizada en ese proyecto que va a enviar el Ejecutivo Así es. al Congreso Nacional. Sumamente esperanzados estamos en eso. Esa va a ser la misma tónica, la misma que presentó el presidente de la República en La Habana, diciendo y reiterando y ratificando que el Ejecutivo no tiene que hacer otra cosa más que responder y respaldar absolutamente esa sentencia, porque es una sentencia que toca todos los linderos de la estructura del Estado dominicano, que no tiene otro camino que no sea el cumplimiento cabal Así es. de ese mandato constitucional a través de un tribunal de la República como es el Tribunal Constitucional. Aquí se están poniendo claras las cosas para que lo entendamos y para que el madiraje y esa voz de serpiente, esos silbidos de serpiente entienda que si quieren continuar con los aplausos engañifos, la engañifa esa de los aplausos, a veces tendenciosos y de mala fe, que no es verdad que son sentidos, entonces deberán ser realmente sentidos, responsables y reales, con una administración de gobierno responsable como la que encabeza el presidente Danilo Medina, para que lo sepa. Porque cuando se tomen decisiones, que se van a seguir tomando decisiones, como Loma Miranda, por ejemplo, cuando se tomen decisiones, bueno, se van a tomar decisiones y habrá que respetar esas decisiones, sin chantaje de ningún tipo. Y la autopista se va a Y la autopista se va a Es una sí, prueba. sí. Es lo que llama un reto. Y cuando el presidente vuelva a mirar al sur, allá atrás, en Pedernales, y la necesidad de ese cuarto polo turístico que tiene la República Dominicana, y que hay vías para hacer ese levantamiento ahí. Esa es parte de la agenda que tenemos. Eso es parte de la agenda Esa es la que agenda, tenemos hombre, ahí presente. Por ahí es la cosa. Para que se sepa eso, Miren, y finalmente ayer vi una nota esclarecedora, porque nosotros ayer estuvimos insistiendo en eso, ponderando unas declaraciones de Simón Lizardo, que es el ministro de Hacienda, donde él decía que era necesario que el Estado fuera un poco más eficiente en procura de dotar sus arcas de recursos que son deficitarios para responder a tanta presión de la población que quiere mejoras en los servicios por parte del Estado, pero es un Estado pobre con una presión fiscal mínima de un 13,5%, o sea, una presión muy baja, sobre todo si se compara con lo que acontece en prácticamente toda la región. Entonces, decíamos ayer que al parecer el Estado estaba compelido a buscar algún tipo de alternativa en esa dirección, de responder a lo que dice legítimamente Simón Lizardo, que las recaudaciones apenas representan el 18% en el presupuesto de este año, y eso no alcanza prácticamente para que el Estado pueda responder con eficiencia a los requerimientos de la población. Pues ayer el ministro administrativo de la presidencia, buen amigo José Ramón Peralta, que felicito por su cumpleaños, dice Pedro que está de cumpleaños hoy. Un abrazo a nuestro gran amigo José Ramón Peralta. Aclaraba ayer José Ramón Peralta en un programa de televisión que la administración del presidente Danilo Medina ni va a aumentar las tasas impositivas que ya están presentes, ni va a crear nuevos impuestos, pero además que la actual administración va a iniciar el proceso hacia el pacto fiscal, pero que ese pacto deberá aplicarlo la próxima administración de gobierno. Fíjense, 3 detalles importantes que responden a inquietudes o cuestionamientos que se han venido haciendo en esa dirección. No habrá aumento en las tasas, en los impuestos en el país, ya en lo que resta de este gobierno. No habrá nuevas reformas durante este gobierno y en consecuencia no habrá nuevos impuestos.
Pero además, el pacto fiscal que está contemplado en el programa de gobierno del presidente Danilo Medina, lo van a iniciar, pero para que se implemente, se ejecute a partir de la próxima administración del gobierno en el 16. Yo pensando, digo, bueno, dadas las cosas, aclaradas las cosas hasta ahí, entonces solo queda un camino. Porque el mismo José Ramón Peralta decía, lo que sí vamos a hacer nosotros durante lo que resta del gobierno es amarrarnos la cintura, el cinturón en materia de gasto, vamos a eficientizar eso, y por otro lado, continuar en el proceso para fomentar, para crear las condiciones de que continúe el proceso de crecimiento de la economía, crecimiento del PIB, que ellos lo han logrado muy bien porque fíjese cómo se trazaron como meta o proyectaban un 3% del PIB y terminó el año pasado en 4.1 y se proyecta en 5.5 para finales de este año. O sea, van en el camino correcto. Entonces dice que a eso es que ellos se van a dedicar. Pero digo yo, bueno, si no va a haber incremento de las tasas de impuestos, la vigente, si no va a haber nuevos impuestos en el país y si el pacto fiscal lo va a aplicar la próxima administración, entonces la vía que queda es una vía muy sana, que nosotros todos hemos estado reclamando. ¿Qué? Bueno, el combate directo a la evasión y a la elusión fiscal. Eso es lo único que queda. ¿Para qué? Bueno, para que, como decía Simón, el Estado pueda recaudar suficientes recursos como para tener capacidad de respuesta frente a la población. Entonces, para eso, como decía Pedro, no solo es ubicar a gente que no está en el sistema impositivo, que no se encuentra en el sistema y que está en capacidad, porque está generando recursos y en consecuencia está en condiciones y en la obligación de aportarle al Estado para que el Estado devuelva en bienes y servicios de calidad. Pero hay gente que está intocable en ese sentido, pequeñas y medianas empresas. Y grandes. Y grandes también. Pero entonces está el otro caso, que es la evasión, que eso es terrible, la evasión fiscal, que aunque en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana hay que reconocer que se han dado pasos importantes y eso ha disminuido en forma significativa, todavía queda mucho por hacer. Todavía queda mucho por hacer. Pero está también el otro componente, lo citaba Orión. Vamos a ver si se revisa, esas facilidades para el sector productivo nacional que se convierten al mismo tiempo en sacrificio para el erario, porque deja de recibir. Orión citaba ya que ya alcanzamos los 40.000 millones de pesos que deja recibir el Estado para que esas empresas, esos sectores que tienen que aportarlo, los usen, ¿para qué? Bueno, para la denominada productividad. Una productividad que muchas veces vemos nosotros que no responde como debe responder en diferentes áreas, fundamentalmente en la manufactura en la República Dominicana. Así que fíjense cómo los caminos se están aclarando. Ya el tema fiscal toma otro rumbo después de esta aclaración que hace el ministro administrativo de la presidencia de cuál es el objetivo, hacia dónde va la administración de gobierno en esa dirección. Ni nuevos impuestos, ni incremento en los impuestos, y el esperado pacto fiscal comenzará a discutirse, pero para ser aplicado a partir de la próxima administración de gobierno. Eso es tener un sentido de Estado. De Estado, claro. Primera vez en la historia dominicana que se formula y se discute un pacto fiscal para que el próximo gobierno lo ejecute. Primera vez. Sí. Eso es muy importante. A propósito de y luego, eso, antes que tú, no, aquí como estoy medio trulato, la carretera esta, Cibao Sur. No, la que da la vuelta. La circunvalación de Santiago. Es una pena que se sea, una avenida. Que se sea tan mezquino.
por no pagar, por no No, pagar. no, pero yo pasé por eso. Eso es Una maravilla. Una maravilla. Una Eso maravilla. Primero, que ya le entra agua. Señores, están terminando las obras adyacentes. Sí, las obras, sí, Que ingeniería. claro, Ahora ese ingeniería. tipo se trabaja en Son ella obras muchísimo tiempo después complementarias, de son la- obras de la complementarias que operación. llevan Tú también. ingresas, yo estaba en Puerto Plata. Así. Tú entras ¿Por dónde? mucho antes de llegar Aljón. no, hombre, no, tú, ¿Qué tú, home? Santiago, todavía falta mucho. Dobla a la derecha. ¿Cómo es? Mucho Si tú antes. vienes de Puerto Plata para acá. 3 No, kilómetros de antes aquí para llegar a allá, ubícame. como 3 kilómetros antes de llegar a Santiago. Doblo de aquí para allá, Sí, a la de aquí derecha. para allá. Era la pista que te lleva al Club del Banco de Reserva, que tú doblas a la derecha. Ah, entonces a la derecha. Y ahí mismo te metes en una belleza ¿Y dónde yo voy a parar? Va para a allá? terminar a la carretera que va próximo para Navarrete, vaya. ¿A donde está Un poco antes. antes un de poco donde antes, está, sí. ¿cómo se llama eso? Y La tiene rotonda. varias salidas para Santiago. Donde la rotonda que tú Pero vas una rotonda grande que para hay la ahí. línea noroeste y para Y Puerto segundo, Plata. no es verdad que para Santiago. El puesto de peaje está al final, que te dice, te van a cobrar cuando ya tú tienes voluntad de irte para Puerto Plata. Ya te van a cobrar. Oye, Al pero- final, verdad que hay que cuando tú ser- te vas sí, para sí, Puerto sí. Plata, o sea, tú entras a Santiago y vuelves y vas, y ahora sí, tú te vas para la carretera que va a Puerto Plata, que ya está ahí mismo, a 1 kilómetro antes que esté el puesto de peaje. Bueno, si tú vas para Puerto Plata te tienen que cobrar el peaje, pero esa avenida de circunvalación sirve para todo Santiago, tiene varias salidas, te puede ir para Tamboril, te puede ir para Licey al medio, te va para todos los barrios de Santiago. ¿Y qué es lo que quiere que haga? Pero mira, te dan Ahora. unos tickets, porque es un sistema interesante. La gente tiene que aprender, es que nosotros no hemos aprendido. Marcharle a la población es difícil, tú sabes. Sí, el comunicador, los políticos se cuidan para que la sensibilidad y la cosa. No. Lo que pasa es que este es un pueblo difícil. Porque mira, te dan un ticket. Tú te vas, por ejemplo, a la carretera esta nueva para el este, que tienes que pagar varios peajes, pero en el mismo peaje te entregan un tiquecito donde ahí te dan los números. Si tiene fallo del carro, una cosa. Para grúa, tal cosa. Para servicio de seguridad, tal cosa. Entonces le dice, y te anotan ahí y te dicen, todo eso lo está pagando usted. Usted tiene derecho a esos servicios. O sea que los servicios no es solo de mantenimiento de la vía, sino que vienen beneficios colaterales, como son ese de servicio de ambulancia, servicio que hace obras públicas Sí. para socorrerte en cualquier Yo salí circunstancia. Yo salí Pero de no Puerto entiendo por qué no se Plata, pueden pagar de 150 Puerto o Plata 150 a las pesos 3 por de la eso. tarde. Y como siempre uno se detiene a comer algo por ahí en uno de los paradores de eso. Y llegué un poquito después de las 5 y 6, cerca de las 6. ¿Tú sabes por qué? Porque me ahorré 45 minutos. Entrando a Santiago. Pero además me ahorré gasolina, me ahorré mi propia salud. Cuando usted mete a Santiago, No, eso es para volver a salir del otro lado, Sí, es a matarte que tú vas por ahí. Sí. Entonces así da la vuelta. Señores, entonces viene Guillermo Moreno ya no entiende que ya los 15 minutos de gloria le pasaron. Pero ¿cuál es Guillermo? El señor Guillermo Moreno. Ahora que auditen, pero señor, acaban de entregar eso, espere que la Cámara de Cuentas haga las relaciones. No se vuelva loco. No, que eso lo hicieron muy rápido. Pero qué barbaridad. Y por muy rápido es muy costoso eso, hay que investigarlo. Pero ve Una acá. rueda de prensa. Eso de las emisoras. No, o sea, no. De la Por eso es que tú lo ves que no fuera. llega a ningún sitio. Eso no puede ser, señor. hay gente Pero es que Tenga tú ves que no criterio de consigue Estado. ni para legalizar su institución política. Sí. La verdad es que el país Pero qué está... barbaridad, Uno de los problemas que está sufriendo el país es la falta de calidad de sus recursos humanos. Y eso en todos los campos. Eso es así. O sea, la velocidad del desarrollo económico y social a que va la nación dominicana es muy alta en relación a la capacidad de respuesta con recursos humanos, Así es. con capacidad gerencial en todos los campos. Pero en la política eso parece ser No. Eso la es crisis mayor. Eso es espantoso. La falta de recursos humanos que hay aquí en la política parece ser la escasez mayor de que sufre la República Dominicana. Puerto Así- Plata recuperándose. Cuando tú vas, tú encuentras que ya te están sembrando en las pequeñas y medianas parcelas. Sí. La gente siente que va a... Ese es el país caminando, no es de Claro. hoy para mañana. No es de hoy Esos para son mañana, los efectos no. de esa visita del presidente y esas cosas. Voy para Puerto- Van a arreglar la carretera de a Puerto Plata. No, hacer esa carretera vale más cuarto que el gobierno haitiano.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Donde quiera que puedan hacer la de 3 carriles, en Voy la para misma vía Puerto lo van a Plata. hacer. Me voy para Puerto Plata. Y le quiero advertir algo, Y bellísimo ciudad Eso Puerto Plata. eso tiene tembloroso bonito. para que ustedes vean cómo es el país. Pero además esto es característico entre los empresarios. Eso tiene nervioso a los empresarios que están comiendo con su dama en el este. Para que lo sepan. Porque lo que se está Puerto viendo Plata en Puerto de Plata, crucero, están terminando el puerto de crucero. Puerto Plata ese. se recupera lo que está pasando en Puerto y Plata la es que se está administración del recuperando. presidente Se Danilo está Medina está recuperando. mirando hacia el sur, para que lo sepan, porque ese No, y polo... nosotros también, se que está recuperando siempre se lo vamos a recordar, Sí. presidente, no coja miedo. Bueno, se lo Así acaba de... mismo. ¿Tú sabes quién lo Presidente, acaba no de coja decir? miedo, vámonos ¿Tú sabes para quién lo Bahía acaba de de las decir? Águilas, Pero como mira, para allá, mira, vamos para allá. pero el mismo Juan Vicini se lo acaba de decir. Cuando él dice que hay que mirar a la frontera y hay que invertir en toda esa zona, en todo ese perímetro, eso incluye que hay que El presidente desarrollar... tiene que llamar a Juan Vicini, a fulano y a otros, 6 o 7 de la PG pirámide Gordo, empresarial de la que y habla decirle, Franklin. vámonos, ustedes no quieren, Ellos son en llave. vámonos para el sur. No, pero ellos. Sí, vámonos para el sur. Los dos se están convocando, ¿sabes? Ah, Sí, se están bueno, convocando. vamos para adelante. Bien, que ya señores, llegó miren, Julio. ahí está nuestro asesor. Ese sí es verdad que sabe y proyecta el desarrollo. Y llegó tirando. Fue director nacional de planificación y funcionario de mucha experiencia acumulada, además de un asesor probado. Don Julio Ortega Tous nos espera en la sala de entrevista. Vamos con él, pero dentro de unos minutos.